Hola a todos, de nuevo estamos hoy compartiendo con ustedes. Agradecemos a los suscriptores por ver los videos, los comentarios que ustedes nos han enviado, pues nos motivan mucho. Y hoy de nuevo nos encontramos con Oscar Gaviria. Para los que no saben quién es Oscar Gaviria, él es ministro de la iglesia La Luz del Mundo hace 37 años. Es un hombre que conoce mucho de las escrituras y de la doctrina que se predica en la iglesia La Luz del Mundo y que predica un apóstol de Dios llamado Naasón Joaquín. Oscar, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hugo, muy buenas noches, Dios lo bendiga. A ustedes, amables oyentes, Dios les bendiga. Estamos excelentes. Qué bueno. Gracias a Dios. Me alegra mucho, Oscar. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que es la religión, ¿no? El tema de la religión. Vamos a hablar de la religión. Una palabra que causa mucha fobia en muchas personas. Sí, ok. Pero que de hecho todo ser humano, queramos o no queramos, somos religiosos. Por esencia el hombre es religioso. Es religioso. La razón es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Claro. Tenemos un ser exterior, que es el cuerpo, pero también, decía el apóstol Pablo, tenemos un hombre interior. Sí. Ese hombre interior es el que constituye en el ser humano la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no? Es el dueño de la razón, de la conciencia, de la voluntad, de los sentimientos y de la eternidad. Está en nosotros. Por eso el ser humano siempre ha manifestado necesidad de Dios. Recordemos lo que David decía en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, sí, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El alma de todo ser humano tiene sed de Dios. Prueba de eso es que a través de toda la historia de cualquier pueblo que nosotros tratemos de investigar, siempre va a estar presente el concepto Dios. Nunca usted va a encontrar un pueblo que carezca del concepto Dios dentro de su historia. Todos los pueblos han tenido dioses, diferentes entre sí. ¿Por qué diferentes? Porque el hombre necesita a Dios, pero no lo conoce. Entonces un pueblo inventa un Dios, otro pueblo inventa otro Dios, otro inventa otro Dios. Solamente hubo un pueblo que no tuvo que inventar a su Dios. Okay. Fue el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, a quien Dios se le manifestó a través de Moisés para sacarlo de la tierra de Egipto y enseñarle sus mandamientos, sus normas. Ellos lo conocieron. Sus estatutos, y ahí se les dio a conocer. Ellos conocieron la magnificencia de Dios, sus obras, su poder, sus proezas, ¿sí? Sí, fueron testigos. Claro. Y fueron inclusive beneficiarios de los milagros y de la obra de Dios en su favor, porque el pueblo de Egipto los perseguía. Claro. Primero los tenía como esclavos, sí. Cerca de 430 años fueron esclavos de los egipcios. Dios, a través de Moisés, los saca de esa esclavitud, los lleva por el desierto, y el primer obstáculo que encuentran es el Mar Rojo. Claro. Y detrás venían los egipcios nuevamente, ya otra vez con el endurecimiento del corazón de Faraón para destruirlos. Para matarlos. Ellos venían a matarlos. Sí, venían a destruir al pueblo. Pero Dios le dice a Moisés, extiende tu vara. Moisés extiende la vara y el Mar Rojo se abre, pasa el pueblo en seco, y al querer los egipcios hacer lo mismo, pues las aguas se cierran y perece, dice, el carro y el caballo. Ahí pereció el ejército de Faraón. Todo el ejército de Faraón quedó postrado. Entonces Dios los lleva por el desierto, y las señales y los grandes milagros que se hacen en el desierto a través de esos 40 años de peregrinación del pueblo de Israel son evidencia de que Dios estaba con el pueblo. Claro que sí. Y que el pueblo conocía a Dios. Ya después, cuando muere Josué, que fue quien reemplazó a Moisés, sí, en ese ministerio, pues se desviaron. Por mandato de Dios. Sí, claro, Josué no porque el pueblo lo puso, sino porque Dios lo estableció. Es que los hombres de Dios los establece Dios. Okay.
A los hombres que son del hombre, pues los establece el hombre, pero a los de Dios, Dios los establece. Sí. Y cuando murió Josué, que era quien los guiaba, los orientaba, les hizo pasar el río Jordán, les entregó la tierra prometida, pues al morir él, ellos se desviaron y empezaron a servir a los dioses de los otros pueblos que rodeaban a Israel, el filisteo, el amorreo, el eteo, el jebuseo. Que ahí es donde, pueblos. Oscar, donde menciona la historia del pueblo de Israel, que hubo una generación que no conoció a Jehová, ¿sí? Exacto. Y entonces vinieron a adoptar las costumbres de los pueblos vecinos, de las naciones cercanas, Cuando muere Josué. cuando muere Josué. Ok. Precisamente, la ausencia de los siervos de Dios entonces marca la ignorancia de Dios. El desconocimiento. Ya no conocían a Dios, Sí. porque no tenían quien se los enseñara. ¿Quién les enseñaba a conocer a Dios? El enviado de Dios. Ok. Fuera Moisés, fuera Josué. Oscar, después tengo vino los algo otros profetas. para anotarle al tema, y es que cuando Dios hizo al hombre, que habla muy claro que lo formó a su imagen y semejanza, y usted decía que el hombre por naturaleza es religioso, Sí, y de así una o es. de otra manera busca a Dios, entonces estamos hablando de que es ese hombre interior que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, el que de alguna manera reclama, el que de alguna manera busca expresar su gratitud a ese Dios, aunque lo desconozca. Sí, está la necesidad de Dios en el hombre. Pero es una necesidad que está presente en todo momento. Claro, en todo momento, no solamente en la historia antigua, en la historia contemporánea también. Claro. También se adora a cosas que se cree que son Dios. Y se ponen, imagínense que hasta los muertos se les está rindiendo culto. Se murió San Francisco de Asís o se murió San Antonio de Padua y tiene un culto en un templo. Ok. Tiene un lugar de culto y de adoración, de veneración. Tiene un templo construido en honor a su nombre. ¿Quién lo construyó? Los hombres. ¿Para qué? Para rendirles culto. ¿A quién? A una persona que se murió yo no sé cuántos años hace. Entonces es un culto a los muertos, a quienes llegan a establecer como si fueran dioses. Por eso les levantan templos. Ok. Cuando el apóstol Pablo menciona que el Espíritu gime dentro de nosotros, está hablando de esa creación invisible que llevamos dentro de nosotros, que fue hecha imagen y semejanza de Dios, y de una u otra manera ella busca, ella quiere expresar ese sentimiento, pero entonces ahí viene lo que usted está mencionando. El hombre en esa búsqueda se ha desviado y ha empezado a rendirle tributo a lo que por naturaleza no es Dios, No es Dios, sino a otras cosas. Fíjese en esto que es bien bonito y que vale la pena mencionarlo. El Salmo 115 Sí. hace una narrativa muy hermosa de lo que es el Dios de Israel, el Dios verdadero. Sí. Decía David, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué dicen las gentes, dónde está ahora su Dios? Es decir, que el pueblo gentil, o sea, los que no eran del pueblo hebreo, no conocían al Dios de Israel, pero tenían sí sus propios dioses. Sí. Y cuando de alguna manera pues penetraban al templo donde Israel adoraba a su Dios, se preguntaban, al no ver a ningún Dios visible, Una figura, ningún Dios una imagen. ninguna imagen o figura, se preguntaban, ¿y dónde está el Dios de estos? Correcto. ¿Y qué imaginación se les vendría a su mente? Se les cayó y se les quebró, o lo están lavando, o lo están reparando, o no lo han comprado. Porque Sí. así son los dioses de la gran mayoría de personas. De los pueblos. Son dioses que si se caen se quiebran, son dioses que hay que comprar, son dioses que hay que limpiar, son dioses que hay que reparar, porque son dioses cosas. No son dioses Son objetos, reales, sí. no son vivos. Son objetos. Entonces él empieza a decir, nuestro Dios, el Dios de Israel, está en los cielos. Y dice, todo lo que quiso ha hecho. ¿Por qué? Porque ese Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, Sí. es el Dios todopoderoso. Por eso todo lo que quiso ha hecho, a diferencia de los otros dioses,
que son producto de la necesidad y de la ignorancia de la gente en cuanto a Dios. A la búsqueda de Dios. Entonces no lo conocen, lo necesitan, lo tallan, lo esculpen, lo pintan y lo ponen en un lugar de culto para rendirle culto. Mire qué importante lo de este tema, Oscar, que aunque no estamos hablando de idolatría, pero como estamos hablando de religión, esto nos lleva allá, porque es que la esencia de nosotros y la creación del hombre como tal, como Dios la hizo, es de carácter eterno, ¿no? Sí. Es de carácter eterno. No estamos hablando ya de esta materia, sino de ese ser interno. Sí, porque puede ser que dice alguien, hombre, en esta época tan moderna, como que Dios, no, Dios no tiene nada que ver, la existencia de Dios no tiene nada que ver con que seamos últimos en la creación, o que seamos modernos, o que seamos antiguos. Porque para Dios, pues tecnología, esas cosas, no, eso es irrelevante. Y el hombre siempre será el hombre. Porque la ciencia la da Dios. Sí, y el hombre siempre será hombre. El hombre, independientemente de cualquier cosa que sea capaz de hacer, porque el hombre hace aviones, y el hombre hace cohetes, y llega a la luna, y el hombre hace puentes, y el hombre diagnostica enfermedades. Y la internet, pero Dios sigue siendo el mismo. Pero Dios es Dios, la esencia de Dios no se ha perdido. O sea, no va a desaparecer jamás. Hay una cosa muy importante ahí para la audiencia, Oscar, y es esta. El hombre, en su, digamos, conocimiento y desarrollo, digamos, de la ciencia, porque el pensamiento del hombre va evolucionando en crecimiento, y bueno, Dios le ha permitido al hombre eso, ¿cierto? Sí. Dios lo permite, pero yo encuentro que hay una barrera que el hombre ha creado, y es que a través de muchas teorías, el hombre ha querido invalidar la verdad de la creación de Dios, de cómo es, o sea, el principio de todas las cosas, el origen de las cosas, a través de pensamientos, de teorías que han llegado a establecer la comunidad científica, ¿sí? Como para invalidar la presencia de Dios, la existencia de Dios. Fíjense en esto, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ahí están. Y el científico dice que no, que todo lo que existe es producto del Big Bang. Y si se le dice, demuestre eso en el laboratorio, dice, no, eso es indemostrable. Es que no Entonces, se puede demostrar. Cualquier teoría científica que sea indemostrable, sencillamente es un mito científico. Dice en Génesis 1:27, volvemos un poquito a lo que ya mencionamos, cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero hay una teoría y que es la única según la ciencia, que es la que es para la ciencia, ¿no? Estamos hablando de la teoría de Charles Darwin, donde dice que la evolución de las especies y que nosotros venimos del mono. Ahora se le dice, compruebe eso en laboratorio. Dicen, no, eso es indemostrable, eso es incomprobable. Entonces es un mito científico. Entonces son teorías que están invalidando o que tratan de opacar la verdad. Pero la única verdad que hay, ¿cuál es, Oscar? Que Dios existe, que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que el ser humano es creación de Dios. Que nosotros y de somos hecho, su creación. que es la máxima creación visible de Dios. El hombre es más grande que el mismo sol. El hombre es más grande que lo que se puede ver. O sea, es la expresión de la creación más hermosa de Dios, Claro, nosotros. Porque en el hombre está la imagen y semejanza de Dios. De ahí la religiosidad del ser humano. Y ya queríamos meternos dentro de los tres conceptos de religión. Ajá. La religión natural, Sí. que es aquella que se ejercía antes de que hubiera mandamiento dado por Dios, y que de hecho ejerce quien no conoce lo de Dios. Okay. Lo ejerce por instinto. Claro. La religión, yo diría, es instintiva en el ser humano. Claro. Ahora, la religión ordenada, que ya es una religión racional, porque está basada en conocimiento. En mandamientos. En conocimiento de lo que quiere Dios que se haga. Esa religión ordenada se divide en dos puntos, que es una, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Correcto. Y que fue útil hasta que llegó Cristo, y el Evangelio, que es cuando viene Cristo y establece la verdadera adoración y la verdadera forma de adorar a Dios. Y a partir de ahí ya viene otra religión, que es aquella
que toma el Evangelio de Jesucristo, lo sincretiza, lo llena de conceptos humanos, lo llena de tradiciones humanas, Ok. lo llena de pensamientos de hombre y lo trastorna, lo Tergiversa cambia, la esencia lo de lo que Dios tergiversa. estableció. Exacto, cambia totalmente Ok. ese Evangelio. Entonces ya viene la religión falsa. ¿Qué hace? La religión ordenada por Cristo, esa salva el alma. Ok. ¿Qué es religión? La gente pelea contra la palabra religión, no quiere saber de religión, pero es religioso, porque religión es toda práctica y todo pensamiento o creencia con las que el hombre trata de establecer su relación con Dios. Ahí estaríamos hablando, Oscar, perdón, estaríamos hablando de lo que es la tradición. Se es religioso por tradición, ¿sí? Se es religioso por fanatismo, ¿sí? Y se es religioso Por convicción también. por convicción. Por convicción. Ok. Ahora mire, la religión, la colonia, por ejemplo, trajo la religión, Sí. pero una religión que fue implantada no a través de la convicción intelectual, Ah, no, eso. sino a través de la Inquisición, Sí. por ejemplo, a través de la fuerza, de la presión, Sí. no de un conocimiento que se traía a exponer a nuestros antepasados. Y muy diferente a cómo Cristo establece su forma de culto para que el hombre se comunique con Dios. Cristo vino a traer enseñanza, Cristo vino a traer sabiduría, Total. a traer conocimiento y además de eso respetando el libre albedrío del ser humano. Sí. Porque Jesús lo dijo, si alguno quiere Es correcto. eso es venir en total. pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero yo no quiero, bueno, usted siga su vida, no tiene ningún problema. Por supuesto que cada cosa que el hombre haga en la vida física va a recibir un resultado en la eternidad. De hecho, llegó un joven, menciona la escritura, donde el Señor y le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Estamos hablando del joven rico. El joven rico, sí. Y el Señor le dijo, pues vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que aquel hombre se fue. Y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Pero aquel hombre no quiso y el Señor, pues que iba a hacer contra eso nada. Y El hombre no quiso. Y no porque tener dinero fuera malo, Ajá. sino porque Jesús conoció que aquel corazón estaba aferrado totalmente al dinero. Ahí estaba agarrado. Y el dinero era su principal objetivo y su principal meta, y para él no había nada igual al dinero. Sin embargo, el Señor no lo recriminó. No. Simplemente dijo una expresión del Señor, que era más fácil que un rico entrara... Es más fácil que un camello pasara por el ojo de una Que un rico aguja, entrara al reino de los que cielos. un rico entrara en el reino de los cielos. ¿Cuándo Sí. qué? Cuando aquel rico es apegado. Porque Zaqueo también era un hombre muy rico. Sí. Zaqueo era un hombre muy rico y se subió a un árbol para ver al Señor pasar, y el Señor le dijo, ven, baja, que hoy quiero posar en tu casa. Y cuando Zaqueo llegó a la casa con el Señor, él dijo, mira, Señor, la mitad de mis bienes le voy a dar a los pobres. Sí. Jesús no le tuvo que decir nada a él. No. Él se desprendió de eso. Sí, él se dijo, no, es que es más valioso lo que he oído. Y el Señor ahí le dice, hoy ha venido la salvación a tu Hoy casa. llegó la salvación a esta casa. Qué bonito. Y si alguno es defraudado, pues le devuelvo 4 veces para que... Qué bonito y qué interesante este tema. Pues esperamos que a ustedes les guste porque estamos hablando de algo súper importante, que es la religión. Y empezaba Oscar mencionando de que hay personas de que como que les fastidia, digámoslo así, literalmente. ¿Sabe qué decía Carlos Marx? Que Ajá. la religión es el opio del pueblo. Ah, Y él tenía razón. Porque ¿a qué religión se estaba refiriendo? No al cristianismo auténtico del primer siglo. no, se estaba refiriendo a la se estaba mentira, refiriendo al engaño, al engaño. al catolicismo. Al Se engaño. estaba refiriendo a la iglesia ortodoxa rusa, que Correcto. es una rama del catolicismo. Sí, claro, sí, porque Él estaba estamos refiriendo era eso, y a eso le decía, es el opio del pueblo. Sí, porque hay engaño, Hay engaño. porque no hay convicción intelectual, porque no hay capacidad de análisis, no se le permite el análisis a las personas. Sí, que porque es reciben ese tipo de impositiva, religión. porque es Exacto. un credo impositivo, a la fuerza. Y lo que Jesucristo trajo no es forzado. No, si yo quiero, listo. Y mire, la verdad admite el examen a partir de las escrituras. Sí, Ahí claro. está el apóstol Pablo en Berea.
El apóstol Pablo llegó a Berea y los bereanos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque escuchaban la palabra con toda solicitud y Sí. examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas sí eran así. Y el apóstol Pablo no se disgustaban O sea, con el sometieron- análisis que ellos hacían. Ellos sometieron a escrutinio lo que el apóstol Pablo fue a Exacto. predicarles y encontraron que era verdad. que era verdad. Y Pablo no se enojó porque ellos examinaran. Y muchos se su convirtieron. predicación, y muchos Muchos llegaron se a la convirtieron. iglesia. Dice que se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con ese programa? De que de pronto a la persona que no le gusta esta expresión de religión, pues comprenda de que es que la religión la religión no es impositiva, la religión además no es mala, no, la religión es un beneficio en todos los aspectos, espiritual y material también. Sí, Porque la religión, o sea, hablando de la religión verdadera, nos enseña a vivir una vida en paz, una vida tranquila. la religión verdadera, aquella que se basa en la verdad, Claro. aquella que puede predicar y que predica de hecho un enviado de Dios. Es correcto, Porque es el único, eso sí, que puede El predicar único. la religión verdadera. es correcto. Esa doctrina trae paz, trae quietud al alma y lo más bonito, Trae seguridad. trae seguridad y trae algo que yo quiero expresar hoy, Oscar. Trae una esperanza real y auténtica de vida eterna. Fíjese que la religión verdadera nos faculta, nos capacita para vencer la muerte Sí. cuando la asumimos como lo que es, cuando la creemos, cuando la obedecemos. Sí. Podemos con ella vencer la muerte y lograr la inmortalidad con Cristo en el reino de los cielos. Que es la promesa del Señor La Jesucristo. promesa de Cristo. Él Eso dijo, vale- yo voy a preparar moradas para que donde yo estoy, Eso vosotros vale la pena. también ¿Por qué estéis. no creerlo? Claro, ¿Qué cosa podría haber mejor que esa propuesta de Cristo? esa esperanza. Qué bonito el tema de hoy, Oscar, pues Dios le pague por estar estos minutos compartiendo en este canal. Y pues a ustedes les deseamos que Dios los bendiga. También los invitamos a que se sigan suscribiendo y a que que dejen sus comentarios. Y muy pronto estaremos interactuando de nuevo con más programas también de interés para todos ustedes. Que Dios los bendiga y Dios le pague, Oscar, por estar aquí el día de hoy con Amén, nosotros. Hugo, Dios los guarde, Dios los bendiga y a ustedes, amables oyentes, Dios les bendiga, Dios les pague y sean felices.